Bueno, hermanos, he tenido muchos ataques estos días, la verdad que el enemigo es como que me hace doler acá, me hace doler allá, llegué al culto y estaba descompuesta, pero bueno, es lo que quiere el Señor que hable, ¿no? Hace muchos días me viene hablando sobre esta palabra, que a muchos no le agrada, pero yo tengo que hablar lo que Él me dijo. Vamos a hablar del infierno. Es una palabra que no es linda y no es agradable, pero es lo que el Señor quiere, porque estos son los últimos tiempos, hermanos. Y al ser los últimos tiempos tenemos que llegar a Él. Entonces tenemos que obedecer en todas las palabras que Él nos pone. No solamente la prosperidad, el amor, ¿sí? Porque también está, aparte de la fe, todo lo que tenemos que tener, pero el infierno también existe y es real, ¿sí? Yo los invito a abrir en Apocalipsis 20, versículo 10. Cuando todos estén, digan amén. Amén. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ¿no? Donde el Señor confirma que el diablo, que el Señor lo reprenda, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Es el lugar al que nos quiere llevar a muchos de nosotros, que no quiere que estemos cerca del Señor, ¿sí? Por falsas enseñanzas, por nuestros corazones corrompidos, por todo lo que hagamos mal en este mundo, nos quiere llevar con Él. Pero Dios no lo va a permitir, porque nosotros somos sus siervos y nos entregamos a Él. Tenemos que luchar en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué es el infierno? Es un lugar de sufrimiento eterno para aquellos que rechazan a Dios y a sus mandamientos, ¿sí? El infierno se describe como un lugar de fuego, de tormento y de oscuridad. Es un tormento eterno. Ustedes imagínense que acá en el mundo por ahí nos dicen estoy viviendo en el infierno, pero realmente no nos imaginamos lo que es el infierno, ¿sí? A muchos de los hermanos el Señor se los ha revelado en visiones, lo que es el infierno hoy, aquellos que buscan la santidad constantemente, ¿no? Y no es lindo, y por ahí asusta. Sí, asusta, porque es un lugar al que ninguno quiere llegar, ¿sí? Pero bueno, acá me detengo porque no solo es para los que lo rechazan al Señor, para aquellos que no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? No es solamente para los incrédulos, sino también para aquellos, para nosotros los cristianos mismos, que estamos en el camino, conociendo su palabra, aún rehusamos de hacer la voluntad de Él, ¿sí? Muchas veces nos rehusamos a hacer la voluntad del Señor. Nos parece que somos nosotros mismos quienes podemos tomar cuentas por nuestra propia carne, porque no actuamos en el espíritu, actuamos en la carne, ¿sí? Seguimos actuando muchas veces en la carne. Y lo digo porque a mí también me cuesta. A veces me pongo carnal, pero bueno, el Espíritu Santo hace que me arrepienta en el momento. Y cuando hay arrepentimiento de corazón, el Señor empieza a orar otra vez en nosotros, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos, no, porque yo voy a hacer lo que yo quiero o lo que para mí está bien, pero para nosotros en el mundo está bien. Pero el Señor quiere que hagamos su voluntad, que actuemos en el Espíritu, porque son dos cosas totalmente distintas. La carne, que es esto, que esto queda acá en la tierra, ¿sí? Y el Espíritu es otra, es lo que Él quiere que actuemos en base a cómo Él nos creó, como Él nos hizo hijos de Él, ¿sí? Entonces tratemos de no ser tan desobedientes, diría yo, por no decir otra palabra más cruel, ¿no? Pero muchas veces nos dejamos manejar por el enemigo, porque no somos nosotros quienes decimos, no, porque yo voy a hacer esto, porque a mí me parece que está bien, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Porque yo también lo decía y me enojaba. Hoy entiendo que no, porque ahí está el error, cuando muchos vienen a corregirnos, tanto sea un hermano o los mismos pastores que son los que nos van guiando muchas veces, ¿no? Ellos nos van guiando, nos enseñan, pero después el Señor nos habla a través de la palabra y a veces somos, no se dice la palabra necios, somos muy tercos, no sé si se dice tercos, necio es la palabra correcta. Entonces el Señor siempre de alguna u otra manera nos habla, pero muchas veces no queremos entender que nos está hablando en palabra viva, porque esto es palabra viva del Señor. Esto fue, es y va a ser siempre, ¿sí? Entonces cuando el Señor nos habla, no nos habla a veces directamente por la palabra. Muchos esperamos que Él nos hable y que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Pero yo les aseguro que cuando el Señor te habla, no es nada lindo. Justamente, yo todavía lo dije en la reunión de mujeres,
la primera vez que el Señor te habla es fuerte. A mí me pasó. Y yo siempre agradezco, no voy a decir en el lugar que estaba, pero siempre agradezco que estaba en ese lugar porque estuve más de 45 minutos encerrada y no podía entender lo que me estaba pasando porque Dios me estaba hablando. Y no es una voz suave cuando el Señor te reprende o te regaña. Entonces, escuchemos a las personas porque muchas veces vienen los mismos niños, lo vemos en el culto, nos hablan en los cultos a través de la palabra y cómo los usa el Señor a nuestros hijos. Siempre observo a Julieta y a Victoria cuando el Señor habla y les da palabra y no les da la palabra una semana antes, ya abren la Biblia y el Señor les está hablando para la iglesia y muchas veces somos muy necios y no queremos entender que los usan nuestros propios hijos para llevarnos la palabra y que recapacitemos sobre lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, hermanos, si nos hemos desviado en nuestras propias concupiscencias, digamos, no nos enojemos cuando viene alguien a hablarnos del infierno, porque es una palabra real. ¿Duele? Sí, más vale que duele. ¿Molesta? Sí, a muchos les molesta que nos hablen del infierno, pero es el lugar al que muchos van a ir si no están con Cristo y si no obedecen la palabra, porque realmente no vamos a ser salvos, siempre salvos, por más que recibamos al Señor. Tenemos que obedecer sus mandamientos y su ley, que es la ley que está escrita acá, porque la ley del mundo para Dios no existe. Por eso Él hizo antes de crear el mundo. Cuando Él creó el mundo, hizo las leyes y sus mandamientos, para que los cumplamos y estemos el día de mañana con Él. Por eso es triste saber que solo un remanente se va a ir, porque su palabra lo dice, ¿sí? Y nosotros somos una iglesia que estamos acá y el Señor quiere que nos limpiemos. ¿Somos pocos hoy? Sí, somos pocos, pero vamos a ser muchos más. Entonces el Señor quiere que nos restauremos, porque esta es una casa de restauración de familias, de almas, ¿sí? Entonces el Señor quiere que restauremos nuestras almas, nuestras familias, pero que nos vayamos todos con Él. Es un testimonio fuerte lo que contó mi esposo, porque realmente uno liga el alma de una persona que ama al cuerpo de Cristo, pero no sabemos lo que el Señor puede hacer. Y Él nunca lo había hecho con su tío, y lo hizo ese día cuando empezaba el culto, y nadie lo sabía, solo yo y Él nada más, porque yo le dije, vamos a orar y liguemos el alma de tu tío al cuerpo de Cristo. Y el Señor lo hizo. Entonces su tío se salvó del infierno, porque era católico, y él no había aceptado nunca a Cristo. Pero el Señor, cuando uno tiene fidelidad, como Él se lo dijo a Él, por tu fidelidad y porque me entregaste a tu hijo, el Señor cumple, porque yo cumplo mi promesa. Y cuando tomó la boca de la pastora no fue en vano, porque la pastora y el pastor, ninguno de los que iban en el auto sabían lo que había pasado con el tío de mi esposa. Entonces hoy eso es testimonio vivo para aquellas personas que no creen, realmente es así. El Señor salva las almas, pero según nuestra fidelidad, ¿sí? Bueno, cuando dicen que, bueno, como yo les dije, ¿no? El enemigo siempre está muy atento para hacernos caer, siempre nos va a querer hacer caer, ¿sí? Va a empezar a hacernos hablar de cosas que son mundanas, ¿sí? Del mundanismo constantemente. Y de eso se va a ir agarrando, porque él es padre de mentiras, ¿sí? Y constantemente vamos a estar blasfemando contra el Señor, porque vamos a usar palabras del mundo, porque vamos a buscar otra vez cosas del mundo que al Señor no le agradan. Pero el enemigo sí, entonces nos va a seguir usando para descarriarnos del camino que realmente es el que el Señor nos tiene preparado para nosotros, ¿no? ¿Ah? Y bueno, es el enemigo que quiere solo destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida, ¿sí? Pero nuestra decisión está en nosotros, porque Él no nos puede hacer pecar, porque tenemos libre albedrío, nosotros podemos elegir si pecar o no pecar. Tenemos que luchar en el espíritu, ¿sí? Como personas tenemos que luchar en el espíritu, porque somos espirituales y el Señor lo ha demostrado. Yo creo que a más de uno de los que estamos acá, el Señor le mostró muchas cosas, ¿sí? Que por ahí no las han contado, otros sí y otros no. Pero esas experiencias solo las sentimos cuando estamos en la presencia de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, ¿sí? Entonces no nos dejemos acarrear por el enemigo, porque es el único que nos va a llevar al infierno, al lugar que estaba preparado para Él y sus ángeles caídos. Pero lamentablemente todos aquellos que no estamos en los caminos, que no estén en los caminos del Señor en ese momento, se van a quedar, ¿sí? Cuando el Señor venga por su iglesia, así estén durmiendo, unos van a ir al infierno eterno y otros van a ver la gloria de Dios. Pero no nos quedemos en el infierno, busquemos la gloria del Señor. Amén. Esa salvación y esa vida eterna que Él nos prometió el día que lo recibimos en nuestro corazón, ¿sí?
A mí me fue fuerte porque me dice cuáles son los pecados que más llevan al infierno. Me citó varios ejemplos, ¿no? La herejía, el odio, la blasfemia, el perjurio y la lujuria. Yo decía, porque en realidad no sabía lo que me estaba hablando, ¿no? La herejía, que son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que contradicen la palabra de Dios, las cuales llevan a la perdición y desvían de la verdad. Y eso es muy común, es lo que está pasando hoy, ¿sí? Es la apostasía que hay en muchas iglesias, donde las falsas doctrinas, donde todo es permitido, donde todo vale. Pero no todo vale, porque no todo está escrito acá. Si está escrito acá, el Señor lo aprueba. Si no está escrito acá, no lo aprueba. ¿Sí? Entonces guiémonos y leamos la palabra, porque nos quieren ignorantes. Pero leyendo la palabra, nosotros nos vamos a hacer ignorantes porque el Señor nos va guiando por su espíritu. ¿Sí? Entonces sigamos en ese camino, que es el que Él quiere. Y bueno, y el odio todos lo conocen, ¿no? Es todo lo contrario a Dios, a lo que enseña el Señor. Porque el Señor es amor, sí, es fuego consumidor para aquellos que no obedecen, sí, y que por ahí su ira se inflama de golpe. Y el Señor nos hace ver que el que manda es Él. Pero no esperemos que el Señor nos haga ver que el que manda es Él, porque no es nada lindo que el Señor nos reprenda y nos golpee, ¿sí? Como se dice en el mundo, ¿no? No es nada lindo, porque ya lo hemos pasado muchos lo hemos pasado. Algunos no, pero otros sí. Y la verdad que el odio es el que más abunda, ¿sí? El que más abunda en el hombre, lamentablemente. Evitemos eso, porque nosotros tenemos que tener amor entre los hermanos, unos para los otros. Cuando habla de la blasfemia, es actuar de manera irrespetuosa hacia Dios directa o indirectamente, ¿sí? Porque a veces, como yo les decía, cuando vienen y nos hablan, nos enojamos y hablamos mal en contra de esa persona que vino a traernos la palabra. Pero nosotros a veces no estamos blasfemando contra la persona que nos trajo la palabra, sino estamos blasfemando contra el Señor. Porque el Señor usa a las personas para traernos la palabra y para decirnos qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces no nos enojemos, no blasfememos contra el Señor. Antes de eso, mejor quedémonos callados. Muchas veces queremos blasfemar y preferible callarse, quedarse calladito antes de hablar, porque no sabemos si esa persona vino por su cuenta o la mandó el Señor. Yo sé que la mayoría de las veces a las personas las manda el Señor para que nos hablen en el corazón y nos hagan ver lo que estamos haciendo mal, porque esas personas son las que nos aman, ¿sí? Esas personas son las que nos quieren, ¿sí? Sean pastores, sean hermanos, sean hijos, sea algún pariente, pero siempre nos traen la palabra, pero que nos aman. Si no nos amaran, nos llevarían por caminos distintos. Vamos para allá, total, ¿qué importa? Está todo bien, está todo, como dicen en el mundo, todo legal, y no es así. Busquemos y aprendamos a respetar y a querer a las personas que nos hablan con el corazón. Amén. No blasfememos contra el Señor ni contra los propios hermanos, ¿sí? Amén. Cuando habla del perjurio, que es otro pecado que lleva al infierno, el perjurio es mentir bajo juramento, ¿sí? Afirmar algo mientras sabemos que no es verdad. Y cuando hacemos esto implica invocar el nombre del Señor en vano, ¿no? Lo hacemos a Él mentiroso, y Él no es ningún mentiroso, porque Él no avala la mentira, ¿sí? Él no es partícipe de la mentira, por eso hacemos falso testimonio. Eso es el perjurio, y son los pecados que también nos llevan al infierno. El otro pecado es la lujuria. ¿Cuál es la lujuria? Es aquello que lleva a la transgresión de los mandamientos de Dios. ¿Y qué transgredir? Es romper, es violar las leyes, desobedecer las leyes de Dios. Tanto las leyes como los mandamientos, ¿sí? De alguna manera corrompemos sus leyes, ¿sí? La lujuria también es la codicia ajena. Cuando decimos codicia ajena, en el mundo, todo el mundo es envidioso y se codician unos a otros, ¿sí? Codician los material, codician a las personas, tanto mujer como hombre se codician. Eso es en el mundo, pero en el cristianismo sabemos que los que somos hijos de Dios, eso no se debe hacer. Amén. Eso no se debe hacer, ¿por qué? Porque codiciamos la carne ajena, en este caso, los placeres mundanos, ¿sí? Buscamos los placeres del mundo. Y esas cosas no las tenemos que hacer, porque sabemos que Dios no está en el mundo, Dios está allá arriba. Él hizo el mundo, que lamentablemente tenemos que vivir en este mundo. Por eso muy pocos van a ser salvados. Pero no esperemos a que hagamos el mundanismo para que el Señor nos reprenda. Llevemos una vida espiritual, que es lo que Él quiere. Porque
¿Saben qué? El enemigo está siempre ahí, en la búsqueda de los placeres mundanos, eso en lo que él está siempre atento con los ojos bien abiertos. Cuando un hombre o una mujer codicia a una mujer o a un hombre ajeno, él está atento constantemente. ¿Por qué? Porque va a buscar destruir la familia. En el que tiene familia e hijos, va a buscar destruirlos constantemente, ¿sí? Y nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero el enemigo nos va llevando por el camino despacito, despacito, sin darnos cuenta, nos va desviando del camino que tenemos que seguir, ¿sí? Y cuando nos demos cuenta ya va a ser demasiado tarde, porque va a querer destruir, porque al enemigo no le importa destruir, para eso vino, para destruir todo, y para destruir almas y llevarlas al infierno, ¿sí? Porque sabemos que la carne es débil, ¿sí? Sabemos que la carne es débil, pero no dejemos endulzarnos los oídos, porque el mundo nos aborrece, pero Dios nos ama. Esto no es solo para los que estemos casados, ¿no? Y que tengamos familia, sino para los solteros también. Para los solteros también, porque el enemigo sabe que Dios no aprueba, por ejemplo, la fornicación. Dios sabe que el enemigo no lo aprueba. Entonces va a buscar también desviarlos. Así que, como siempre digo, ¿no? El que no está casado y está buscando esposa, pídale sabiduría al Señor para aguantar hasta que llegue el matrimonio. Pero no se desvíe de ese camino. No se desvíe de ese camino. Y bueno, ¿cuál era el pecado más grande? ¿Cuál es? El que lleva más almas al infierno. ¿Alguno sabe? La carne. Que como dijo un día Gilles, es más mala que el mismo diablo. ¿Y cuánta razón? Porque la carne nos hace pecar constantemente. Es la que más nos cuesta, ¿sí? Entonces, la carne es la que tenemos que matar. Tenemos que matarla y no dejarla actuar en nuestras vidas. Porque tenemos que actuar en el Espíritu. Los voy a llevar ahí nomás a Apocalipsis 20, 15. Amén. 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 Sí. Amén. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Realmente, cuando nosotros recibimos a Cristo, le decimos al Señor que escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Pero ese nombre tiene que estar escrito y no tiene que ser borrado del libro de la vida. Tenemos que luchar para que eso no pase. Y si vemos que nos está costando, pidámosle ayuda al Señor, pidámosle sabiduría, ¿sí? Para que nos ayude a mantenernos firmes y en pie para seguir su camino. Porque realmente es una lucha larga, sí es larga la lucha, pero no es imposible, porque estando con Dios nada es imposible y lo hemos podido comprobar en estos últimos tiempos. Nos costó mucho, sí, en estos años que estamos en los caminos del Señor, pero sabemos que nada es imposible para Él, que todo con Él pidiéndole se puede, así que los voy a llevar al último versículo que tengo, San Mateo 25, 41. Gloria al Señor. Amén. San Mateo 25, 41. Amén. Aleluya. Aleluya. Te alabamos. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. 41. Amén. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor confirma otra vez que el infierno no está preparado para nosotros, ¿sí? Está preparado para el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles. ¿Por qué? Porque él ya fue desterrado, ¿sí? Porque Satanás y sus ángeles ya fueron desterrados. Fueron desechados por el Señor y no tienen vuelta atrás. Son los únicos que no tienen vuelta atrás, pero nosotros tenemos vuelta atrás. Nosotros podemos restaurarnos si pedimos la sabiduría del Señor, ¿sí? Y los recibimos a Él y seguimos sus caminos, ¿sí? Entonces no dejemos que el enemigo nos tiente y nos haga caer constantemente, porque en el infierno Él toma posesión sobre nuestras vidas. Y la verdad que líbranos, como dijo el hermano Iván, líbranos de eso, Señor, ¿sí? Porque Él ya no tiene nada que perder, pero nosotros tenemos mucho que perder. La salvación y la vida eterna que el Señor nos prometió. Así que cuidémoslas, hermanos, porque el infierno es real y existe. Y aunque a muchos les duela y no lo quieran hablar,
y hablen de prosperidad y de amor, hay que hablar también de lo que el Señor manda, en todos sus mandamientos, sus estatutos y leyes. Hasta aquí mi prédica, hermanos. Amén.